Yo le pedí a la doctora González que nos hable de lo que es shock cardiogénico y que haga una mención en particular de lo que es el síndrome de bajo gasto post-cardiocirugía, pensando en que hay harta heterogeneidad en cómo hacemos el manejo y más que hablar de que un manejo sea válido y el otro no, unificar un poco lo que hacemos en el día a día y que todos como tengamos más o menos las líneas, los mismos lineamientos teóricos, ¿ya? Y aprovechar la instancia luego de la reunión para ir haciendo las preguntas, ir poniendo casos que hemos hablado, hemos visto en el día a día y como en el fondo hablar de nuestras conductas, aprovechar de hacer todas las preguntas posibles. Entonces, doctora, muchas gracias por la presentación y adelante. Vale. Bueno, muy buenos días a todos. El tema que vamos a revisar durante el día de hoy es en relación al shock cardiogénico, que es una patología que a veces nos vemos enfrentados, ¿cierto?, en nuestra unidad con los pacientes, en particular con los cardioperados. Y la verdad es que a modo de introducción, algunas cosas generales. Lo primero es que el shock cardiogénico es una condición de riesgo vital, ¿ya? De ahí queda algo. Por otro lado, las conductas también tienen que ser tempranas, porque eso puede marcar la diferencia. El shock cardiogénico se caracteriza particularmente por un estado de hipoperfusión, ¿cierto?, y de hipoxia muchas veces de los tejidos que se con shock cardiogénico, de manera que eso hace un poco más complejo el manejo, porque básicamente no podemos muchas veces unificar una misma conducta para todos los pacientes, ¿ya? La fisiopatología es compleja, ¿cierto? Y como les comentaba, se asocia a una alta mortalidad, independiente de todo lo que hagamos en general. Tener un shock cardiogénico le da mal pronóstico a los pacientes. Ahora, del punto de vista de la definición, Sí, a ver. acá es donde empezamos con los problemas, básicamente porque ha habido muchas definiciones a lo largo del tiempo. Ahora sí. Bueno, no sé dónde se quedaron, pero yo les comentaba que este es el estudio SHOCK, ¿cierto?, que fue de los primeros que empezaron a hacerse en pacientes con shock cardiogénico, donde ya la primera dificultad es que para efectos de la definición empezaron a utilizar variables hemodinámicas, ¿ya? Y ellos establecieron que esta condición de shock cardiogénico estaría, ¿cierto?, en pacientes que eran portadores de un índice cardíaco menor a 2.2, con, ¿cierto?, alguna diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor a 5.5, pacientes hipotensos y con presiones de llenado elevadas. Y el problema es que desde ahí en adelante, la verdad es que ha pasado muchísimo tiempo antes de que podamos llegar a una definición más unificada de qué es un paciente con shock cardiogénico. Esto es solamente unos ejemplos. Si ustedes se fijan, estos son algunos de los estudios tal vez más emblemáticos, ¿cierto?, de pacientes con shock cardiogénico, los cuales vemos que a lo largo de los años, ¿cierto?, la diferencia del punto de vista de criterios clínicos incluso ha ido cambiando, ¿ya? Y esa ya es la primera dificultad que tenemos, digamos, para poder analizar la evidencia que acompaña, ¿cierto?, a los pacientes con shock cardiogénico, es que no teníamos una definición unificada, ¿ya? En general, lo que predomina, ¿cierto?, es los pacientes que están hipotensos, ¿cierto?, en forma sostenida, que tienen, digamos, un tipo de compromiso de otros órganos que se puede manifestar clínicamente, digamos, por distintos patrones. Pero si se fijan, después del shock trial, prácticamente ninguno de los otros estudios consideró tener el diagnóstico hemodinámico para efectos del diagnóstico, y eso es básicamente porque no es un parámetro que muchas veces se puede evaluar a la cama del paciente, ¿ya? Por lo tanto, necesitaban de otras herramientas que nos pudieran facilitar poder llegar a un diagnóstico en forma un poco más rápida. Y esto es un poco lo mismo para mostrarles, ¿cierto?, otros estudios que también ha ido cambiando la definición, y por lo menos en general hasta ahora los estudios han sido mayoritariamente en pacientes que tienen un shock secundario a un infarto, ¿ya? Pero les voy a mostrar después de que también existen otros fenotipos y por lo tanto que eso también hace que la definición de los pacientes infartados, como son en la mayoría de los estudios, tampoco se puedan aplicar
para todos los casos. Y acá el año 2020 ya tenemos una definición un poco más unificada, ya de la sociedad de cardiología, de cardiocrítico finalmente, en donde lo que plantea es una definición más universal que incluiría a todos los pacientes con shock cardiogénico, no solamente aquellos que se choquean después de haber presentado un infarto. Y esto en el fondo implica efectivamente lo mismo que se repetía prácticamente en todos los estudios de la hipotensión sostenida, ¿cierto? O la necesidad de tener que utilizar algún tipo de fármaco para poder mantener una presión sistólica mayor a 90, asociada a una causa cardiogénica con presiones de llenado elevadas, ¿ya? Con hipoperfusión de los tejidos, ¿ya? Esos son como los conceptos básicos. Ahora, el problema que tiene esta definición, ¿cierto? Cuando vamos a ver específicamente las causas cardiogénicas, si ustedes se fijan ahí, ellos mencionan que tienen que tener una fracción de eyección menor a 40%, y la verdad es que en la práctica sabemos que pueden haber pacientes que tengan valores superiores a eso de fracción de eyección y aún así presentar un shock cardiogénico. Por lo tanto, en estricto rigor, no tiene que ser necesariamente una FEBI menor a 40% para que un paciente presente una condición de shock cardiogénico, ¿ya? Por lo tanto, en base a todo esto que les he mostrado, finalmente, para efectos de la definición, hay 3 conceptos que están implicados en la definición de shock cardiogénico. Por un lado, la hipoperfusión de órganos y tejidos, que la podemos ver, ¿cierto?, al lado del paciente y en base a algunos exámenes de laboratorio, con lactato elevado, con alteración del estado de conciencia, con pacientes con oliguria, con falla renal, falla hepática o incluso con la frialdad de extremidades. Tiene que haber un grado de disfunción de bomba, ¿ya? No necesariamente en un paciente que tenga una función extremadamente comprometida, sino que puede tener una función sistólica cercana a lo normal y aún así por distintas razones presentar la disfunción de bomba, y por definición también esto tiene que ser una condición en donde el intravascular está normal, ¿ya? O sea, no es en el fondo que estemos por hipovolemia presentando la hipotensión y la hipoperfusión de los tejidos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué tan frecuente es esta patología? Y la verdad es que hasta ahora los estudios lo que han demostrado es que el shock cardiogénico sería una complicación aproximadamente de entre un 5 a 12% de los pacientes con infarto y hasta un 0,5% de las cardiocirugías. Por lo tanto, si ustedes se fijan en términos de números, en realidad pareciera ser que no es algo tan frecuente, sin embargo, cuando se presenta, tiene una alta morbimortalidad. A pesar de todas las cosas que se ha avanzado en el último tiempo, incluso con la aparición de los distintos soportes mecánicos circulatorios, la mortalidad puede llegar a ser mayor a 40%, lo que es muchísimo, ¿ya? Y generalmente estos pacientes suelen ser pacientes que requieren de una larga estadía en UCI, ¿cierto? De un alto consumo de recursos y por lo tanto también se asocia a un muy alto costo económico. Ahora, en un intento para tratar de unificar, ¿cierto?, y cómo va a ser el enfrentamiento de los pacientes, la sociedad, ¿cierto?, la SCAI, de alguna manera, este mismo año planteó esta nueva escala piramidal para nosotros poder clasificar a nuestros pacientes, ¿ya? La pirámide va en forma progresiva avanzando desde la letra A hasta la letra E, digamos, en base a la gravedad que va presentando el paciente. De tal modo que la letra A es solamente aquel paciente que está en riesgo, ¿cierto?, de eventualmente desarrollar un shock cardiogénico, como son los pacientes que han tenido un infarto extenso, ¿cierto?, y los pacientes que son portadores, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, que se descompensan por alguna razón aguda, ¿ya? La letra B de beginning ya es cuando el paciente está empezando a demostrar, ¿cierto?, algún grado de inestabilidad hemodinámica, pero hasta el momento sin presentar hipoperfusión, ¿ya? El patrón C o el estadio C es ya el paciente que tiene un shock cardiogénico clásico y que por lo tanto requiere de algún manejo farmacológico o de soporte mecánico circulatorio para poder de alguna manera mantener la perfusión de órganos. El estadio D y el E ya son estadios francamente mucho más avanzados. Ya el estadio D es el paciente que se continúa deteriorando a pesar de todas las cosas que vamos haciendo, y la letra E ya es el paciente con el shock refractario que prácticamente en su totalidad va a terminar falleciendo, ¿ya? Ahora, ellos agregaron este cuadradito azul que ven ustedes al lado, que es la letra A, porque en cualquiera de estas etapas
de alguna manera se puede presentar otro descompensante que es el paro cardiocirculatorio, que en el fondo puede efectivamente hacer avanzar más rápidamente a un paciente dentro de esta clasificación. ¿Y por qué por la clasificación? Básicamente porque mayor estadio, o sea, si vamos acercándonos más hacia la letra E, la mortalidad es significativamente mayor. Y si ustedes se fijan acá, de pacientes con shock cardiogénico, acá a la izquierda, y en todos los trabajos prácticamente, la letra E, si ustedes se fijan, mortalidad sobre el 40%, que puede llegar en algunos casos a ser cercana al 80%. Y de ahí la importancia también de catalogar a los pacientes desde un principio, porque de alguna manera, si nosotros identificamos a los pacientes cuando llegan a nuestra unidad, estamos ya en el estadio D o E, de alguna manera, independiente de las cosas que hagamos, probablemente ese paciente igualmente va a terminar falleciendo. Mientras que si lo encontramos en las etapas más tempranas, podemos echar mano, ¿cierto?, a todas las terapias que tenemos disponibles. Y la fisiopatología, como les comentaba, es compleja, ¿ya? Hay distintos factores que pueden de alguna manera afectar la evolución de nuestro paciente. Pero como les comentaba, esto generalmente se da por una disfunción, digamos, de la bomba, por distintas razones, que lo vamos a conversar más adelante, pero que finalmente genera todo lo que es una cascada, ¿cierto?, del shock cardiogénico. Bernardino, ¿se escucha? Parece que a Benny se le cayó el ¿Me escuchan? internet. ¿Benny? Ahí sí. Ah, sí, ahí está. Ahí sí, me desconecté, me conecté. Tienes que volver a... ¿Ven mi pantalla, cierto? No, tienes que volver a compartirla. Ok. Ahí sí. Ahí sí, dale nomás. Bien. Entonces les comentaba, ¿cierto?, que tenemos esta disfunción de la bomba, que finalmente se va a traducir eso en hipotensión, ¿cierto?, y en menor perfusión a nivel de los tejidos. Y esa menor perfusión incluye también la perfusión coronaria, y por lo tanto entramos, ¿cierto?, en un círculo vicioso, en donde finalmente se va a también perpetuar la isquemia. Por otro lado, tenemos toda una cascada inflamatoria que se libera, ¿cierto? Que a veces es lo que finalmente nos complica más de manejar, ¿ya? Porque finalmente no tenemos únicamente un shock cardiogénico puro, sino que llegamos a una fase ya en donde también hay un compromiso distributivo, y eso finalmente hace que el manejo sea mucho más complejo. Esto también va a llevar finalmente a retención de líquidos, ¿cierto?, a insuficiencia cardíaca que cada vez es más progresiva, lo que finalmente va a llevar a la muerte de nuestro paciente, ¿ya? Y eso es lo complejo y eso es lo importante de identificar estos pacientes rápidamente, porque una vez de que esto empieza, ¿cierto?, la verdad es que es bastante difícil tratar de controlarlo. Las terapias, que son lo que vamos a ver ya al final, obviamente tratan de actuar, ¿cierto?, a distintos niveles de esta cascada, ¿ya? Pero como les comentaba, lo más importante es finalmente la identificación temprana. Esto es un poco lo mismo para mostrarles un poco la correlación que tenemos del estadio de la SCAI, ¿cierto?, con los distintos eventos que se van produciendo. Vemos que inicialmente en un paciente que estamos en riesgo tenemos un índice cardíaco que es normal, con una presión que es normal. Cuando ya empezamos a tener algún grado de compromiso hemodinámico, lo primero que ocurre, ¿cierto?, es que el cuerpo trata de compensar a expensas de vasoconstricción, ¿ya? Y eso genera vasoconstricción en los distintos niveles, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos, desde los vasos más grandes hasta los capilares, ¿ya? De manera tal de que eso finalmente se va a ver sobrepasado en algún momento, y eso va a llevar finalmente a dilatación de las arteriolas, a que se abran los capilares, a que tengamos alteraciones de la microcirculación, y ahí es donde empieza la acidosis, ¿ya? Y una fase más bien de vasodilatación, en donde tenemos aumento de la permeabilidad, ¿cierto?, con toda la liberación de la cascada inflamatoria, que finalmente es lo que va a ir a dañar a todos nuestros órganos y que va a contribuir finalmente a que el paciente finalmente termine falleciendo, ¿ya? Y de las etiologías son múltiples,
¿ya? Pero la más frecuente, siempre quedarse en la mente con eso, es el infarto agudo al miocardio, ¿ya? Otras opciones, ¿cierto? La miocarditis es algo que nos ha tocado ver, ¿cierto? Y se habla también de síndrome de bajo gasto en pacientes que cursan con estas condiciones de shock después de la cardiotomía, ¿ya? Se usa, digamos, el término de bajo gasto específicamente en los pacientes que han sido operados del corazón, pero desde el punto de vista fisiopatológico, finalmente el comportamiento es prácticamente el mismo, ¿ya? Puede haber compromiso cardíaco por sepsis también por otras causas. Podemos encontrarnos con un Takotsubo, que también sea lo que nos choquee a nuestro paciente. Podemos encontrarnos con obstrucciones del tracto dinámico del ventrículo izquierdo. Y acá lo que importa, ¿cierto?, es ver qué es lo que predomina. Si predomina la falla izquierda, predomina la falla derecha. Si tenemos alguna arritmia que tal vez podamos corregir, si tenemos, por ejemplo, enfermedad pericárdica como un tamponamiento que también puede tener un manejo inmediato, o si estamos frente a alguna emergencia valvular que también eventualmente requiera de que nosotros lo evaluemos rápidamente con el equipo de cardiocirugía, ¿ya? Y acá esto es un poco más desglosado, ¿cierto? Cómo va presentándose las distintas alteraciones en la medida que vamos avanzando en las distintas etapas, de manera tal que el paciente que está en riesgo, ya tenemos un paciente que en general por lo que le ha ocurrido o por sus comorbilidades, en general es un paciente que está en riesgo de eventualmente desarrollar un shock cardiogénico. Ese paciente va a tener, ¿cierto?, un lactato normal, va a tener una yugulares que no van a estar ingurgitadas y va a estar tibio, va a estar bien perfundido y va a estar normotenso, ¿ya? Por lo tanto, ese es el paciente que todavía tenemos que estar ojo con él, pero obviamente no ha desarrollado todavía las alteraciones que van a activar finalmente toda la cascada fisiopatológica del shock. Cuando ya empezamos a presentar algunos signos de shock cardiogénico, ¿cierto? Lo primero que vamos a ir viendo es la inestabilidad hemodinámica, que puede estar en contexto, ¿cierto?, de mecanismos compensatorios, tales como la taquicardia, o ya el paciente francamente con hipotensión, pero hasta ese momento sin todavía claros signos de hipoperfusión. Ya vamos a empezar a encontrar al examen físico, ¿cierto?, que hay algunos signos de que la bomba está fallando, y eso lo vamos a ver básicamente con el aumento de las presiones venosas, y podemos verlo también con crépitos a nivel del examen pulmonar. Como todavía no hay hipoperfusión, tenemos un lactato que todavía está normal, ¿cierto? Podemos empezar a encontrar ya algunos elementos al examen, del examen de laboratorio, como un ProBNP que puede estar empezando ya a elevarse también. El shock clásico es el paciente que ya está no solo hipotenso, sino que también hipoperfundido, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos de maniobras para poder mantener una presión. Vamos a ver aumento del PEC al examen físico, podemos ver pacientes con yugulares ingurgitadas, ¿cierto?, pacientes ya con algún grado de edema de extremidades, y ya la hipoperfusión se hace mucho más presente, por lo tanto es un paciente que no se ve bien, es un paciente que tiene alteración del sensorio, que está frío, ¿cierto?, puede estar sudoroso también, y que ya tenemos, digamos, un llene capilar enlentecido y además oliguria. Vamos a tener ya un lactato alto, ¿ya? Por lo tanto, ojo con ese paciente que elevó lactato, porque ya significa que estamos en una fase mucho más avanzada. La función renal, en general, lo han establecido como un aumento mayor a 1.5 del basal, o más de 0.3, ¿cierto?, de la creatinina. Vamos a tener alteración de las pruebas hepáticas y vamos a tener un ProBNP elevado, ¿ya? Y aquí ya es cuando empezamos a tener que pensar, ¿cierto?, dentro del manejo, que lo vamos a ver también más adelante, en usar otro tipo de monitorización, entre ese el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Y en el estadio D ya es un paciente que está en similares condiciones al anterior, pero ya fallando a todas las medidas que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, es un paciente que persistentemente muestra evidencia de hipoperfusión. Es un paciente que no va a lactato, es un paciente que deteriora más la función renal, es un paciente que deteriora más el ProBNP, ¿ya? Y aquí también ya es donde tenemos que nosotros estar pensando siempre en la eventualidad de requerir de un soporte mecánico circulatorio. Y el estadio E ya es prácticamente un desastre, ¿cierto? Un colapso circulatorio, un paciente que está francamente comprometido de conciencia. Tenemos también un paciente
que está con lactato persistentemente elevado, ¿cierto? Y también los pacientes que se mantienen hipotensos a pesar de todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Esos son los pacientes que tienen mortalidad cercana a un 80%, independiente de lo que hagamos, ¿ya? Y por lo tanto también hay que tenerlo presente para tomar algunas conductas en caso de llegar a esa fase. Ahora, con respecto al manejo, ¿cierto? Lo primero es la sospecha, ¿cierto? Y la identificación del shock. Y de ahí lo más importante, obviamente, es la monitorización, siempre tener un electrocardiograma, algunos exámenes de laboratorio que nos van a traducir, ¿cierto?, estos tres conceptos que están implicados en la definición de shock cardiogénico, el lactato, ¿cierto?, para ver la hipoperfusión, la troponina, el proBNP, que en el fondo nos hablan de causas, ¿cierto?, cardiovasculares, el hemograma, ¿cierto?, la función renal, los electrolitos, el perfil hepático, la coagulación, que de alguna manera pueden evidenciar algún tipo de deterioro cuando ya estamos avanzando dentro de la cascada fisiopatológica del shock. La radiografía de tórax también, importante dentro del diagnóstico diferencial, ¿cierto?, y también para ver la congestión pulmonar, ¿ya?, así como la silueta cardíaca, que nos permite ver en el fondo si es un paciente que está crónicamente enfermo del corazón o en el fondo si es que esto es algo más bien agudo. Y fundamental, el ecocardiograma o la ecoscopía, porque nos va a permitir de alguna manera también identificar causas que requieren de manejo inmediato y causas potencialmente reversibles. Ahora, para la evaluación de la perfusión, actualmente existen una serie de parámetros que podemos usar, desde elementos al examen físico, variables hemodinámicas, ¿cierto?, variables de laboratorio. Y esto es un poco lo importante porque son muchas de estas cosas las que podemos evaluar al lado de la cama del paciente. Al examen físico, ¿cierto?, ya les comentaba que el paciente puede estar hipotenso, puede estar taquicárdico en un intento por tratar de compensar en la primera fase, que es de vasoconstricción. Podemos encontrar yugulares ingurgitadas, podemos encontrar un paciente que está frío, ¿ya? Del punto de vista laboratorio, ¿cierto?, con alza de lactato, que no barre lactato a pesar de las cosas que nosotros hacemos, que empieza a cursar con acidosis, ¿cierto?, y que eso se mantiene o se profundiza en el tiempo. La diuresis, ¿cierto?, con el deterioro de la función renal, y desde el punto de vista hemodinámico, si ya llegamos, ¿cierto?, a utilizar un catéter de Swan-Ganz, hay una serie de parámetros que nosotros podemos usar y echar mano para poder definir el fenotipo y qué cosa es lo que necesita nuestro paciente. Importante también buscar la causa subyacente. ¿Es una causa corregible o no corregible? Y acá yo, para efectos prácticos, creo que es más fácil en dos grandes grupos. ¿Es de causa isquémica o es de causa no isquémica? Si es isquémica, el manejo tiene que ser a través de cardiología intervencional, y si es no isquémica, lo que es importante es buscar la causa reversible o subyacente, ¿ya? Y si es isquémico, efectivamente la revascularización reducía la mortalidad a 6 meses. De tal manera de que con 8 pacientes lográbamos salvar a 1, ¿ya? Y los seguimientos a largo plazo de ese estudio lo que han demostrado es que esa mortalidad del 80% que yo les mostraba, en caso de shock asociado a infarto, podía reducirse un 40% si lográbamos hacer la revascularización. Por lo tanto, si vemos la tendencia a lo largo de los años, que es lo que se ve acá a la derecha, podemos ver que la mortalidad, siendo extremadamente alta, de hasta un 60%, ha logrado ir disminuyendo en forma progresiva en la medida de que tenemos más acceso, ¿cierto?, a laboratorios de cardiología intervencional, que tenemos, digamos, los distintos elementos que nos permiten, digamos, dar un tratamiento temprano. Y si mandamos al paciente a hemodinamia, le decimos al doctor Sandoval que abra todo o solamente el vaso culpable. Bueno, este es el estudio Culprit Shock, que salió publicado el año 2017, que de alguna manera buscaba evaluar justamente eso. ¿Revascularizamos todo o solamente el vaso culpable? Y este es un estudio multicéntrico que salió en New England. Eran 706 pacientes con enfermedad de más de un vaso, con infarto y que estaban cursando con un shock cardiogénico. Y lo que hicieron acá fue randomizar a los pacientes, ¿cierto?, entre la revascularización solo del vaso culpable, con una revascularización, ¿cierto?, diferida de los otros vasos, versus
abrirlo todo inmediatamente. Y lo que vieron era básicamente los efectos a nivel de mortalidad y de falla renal con terapia de reemplazo renal. Y si ustedes se fijan, tanto en el outcome primario compuesto, como en la mortalidad por cualquier causa, como en la necesidad de terapia de reemplazo renal, finalmente lo que se vio es que lo mejor es revascularizar únicamente el vaso culpable en la condición de shock, y después, posteriormente, ¿cierto?, podemos eventualmente revascularizar los otros vasos no culpables. Y si la causa no es isquémica, como les comentaba, hay que buscar la causa subyacente. Y acá hay muchas causas, ¿ya? Pero importantes las que pueden tener eventualmente manejo inmediato y sobre todo porque se pueden diagnosticar a través de una ecoscopía al lado del paciente. Entre esas, el taponamiento, ¿cierto?, que nos permite, digamos, indicar una pericardiocentesis, las valvulopatías agudas, que de alguna manera nos permite también solicitar rápidamente la evaluación al equipo de cardiocirugía, las complicaciones mecánicas posterior al infarto, que también las podemos sospechar ya desde el examen físico y podemos confirmar, ¿cierto?, con la eco, algunas arritmias que de alguna manera podemos tomar alguna conducta, ¿cierto?, inmediata que nos permitan abortar, digamos, la arritmia, y no olvidar, obviamente, los pacientes con Takotsubo, que es algo que estamos viendo cada vez más frecuente, en donde hay que tener la consideración de evitar las catecolaminas, como la noradrenalina o la adrenalina, porque si no vamos a empeorar, ¿cierto?, el cuadro, la falla del ventrículo derecho, ¿cierto?, y los pacientes con insuficiencia cardíaca ya conocida, que de alguna manera se descompensan por algún evento agudo, ¿ya? Las miocarditis, mucho ojo con ellas, porque en general la conducta es bastante traicionera, en el sentido de que la evolución puede ser inicialmente estable, pero después rápidamente se deterioran, y por lo tanto, aparte del manejo de soporte, siempre tenemos que estar pensando, ¿cierto?, en la asistencia circulatoria para esos casos. Y para predecir, de alguna manera, para tener una idea qué tan probable es que salvemos a nuestro paciente, se han tratado de desarrollar distintos scores y distintos marcadores, ¿ya? Y esto es algo que también viene desde ya hace más o menos 10 años, en donde se han tratado de ver parámetros que nos puedan reflejar, digamos, en qué etapa estamos, en el fondo, y qué tan probable es que nuestro paciente fallezca. Yo les voy a mostrar 3 que podemos utilizar, que están disponibles. Uno es el Orbi Risk Score, tenemos el CARD-SHOCK y el IABP-SHOCK 2, ¿ya? Que en el fondo, como les comentaba, la gran mayoría de los estudios se han realizado en pacientes con shock cardiogénico postinfarto, y por lo tanto la mayoría de estos scores también se han creado en ese setting de pacientes, ¿ya? Y el primero es el Orbi Risk Score, que en el fondo trata de ver el riesgo de que el paciente se choquee, ¿ya? En el fondo esto es antes de que se desarrolle, ¿ya? Entonces el paciente que llega infartado, que va a hemodinamia, con esto podemos tener algún cierto grado de riesgo de que el paciente va a choquearse, digamos, en las horas posteriores. Considera distintas variables, desde la edad, de si tenía ya infarto previo, si está taquicárdico, ¿cierto? Cómo les fue en la angioplastía, si lograron un flujo, digamos, TIMI 1, digamos, el tipo de lesión y la presentación clínica, ¿ya? Y con eso podemos tener un riesgo estimado de si ese paciente va a evolucionar más y si tenemos que estar más encima, digamos, en las primeras horas. Sí, ¿Se ahí ve? Bien. se ve. Bueno, cuando ingresamos a un paciente, ¿cierto?, que estamos sospechando o ya está cursando francamente con un shock cardiogénico, de las cosas más importantes está la monitorización, ¿ya? Tiene que ser una monitorización continua, y eso implica también invadir al paciente, ¿ya? O sea, tenerlo con línea arterial, tenerlo con un catéter venoso central, estar midiendo la diuresis con una sonda Foley, y en la gran mayoría de los casos ya del estadio C en adelante, en general, lo ideal es tenerlo con un catéter arteriopulmonar, ¿ya? Si bien los trabajos han sido más bien negativos con respecto al catéter del Swan-Ganz, la verdad es que, claro, porque básicamente no es una terapia, sino que es una estrategia de monitorización, y por lo tanto, en la medida de que nosotros sepamos interpretar qué es lo que nuestro paciente necesita, es donde podemos finalmente tener realmente un impacto, ¿ya? Cosas importantes del Swan, obviamente conocer las curvas, conocer cuáles son las presiones
normales, ¿cierto? Hay algunas contraindicaciones que son, la verdad, es que muy específicas, pero la gran mayoría de los pacientes finalmente se van a beneficiar de que nosotros lo tengamos monitorizado con un catéter de arteria pulmonar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay distintos perfiles hemodinámicos que podemos identificar. Y de acá, ¿cierto? Obviamente el perfil cardiogénico, que es el que estamos comentando actualmente, con resistencias sistémicas elevadas, ¿cierto? Con un índice cardíaco bajo y con aumento, ¿cierto?, de las resistencias también a nivel pulmonar. El tema está en que muchas veces se da que ya llegamos a esta fase distributiva y por lo tanto podemos tener un patrón más bien mixto, ¿cierto? En donde tengamos, ¿cierto?, resistencias muy bajas, ¿cierto?, pero con aumento, digamos, de la PVC, ¿cierto?, y con un índice cardíaco bajo, ¿ya? Por lo tanto, importante conocer estos perfiles, tenerlos a la mano, en el fondo, si no se los quieren aprender de memoria, pero tenerlos a la mano para poder interpretar en qué fase del shock es la que estamos con nuestro paciente. ¿Y por qué también es importante? Porque yo les comentaba que actualmente hay distintos fenotipos de shock cardiogénico. O sea, no es solamente shock cardiogénico así a secas, sino que también hay distintos subtipos, ¿ya? Y acá lo que importa es saber qué es lo que predomina. Predomina, ¿cierto?, el compromiso a nivel del lado izquierdo o del lado derecho del corazón, y sabiendo que en la etapa de pre-shock, o sea, en la etapa previa a los estadios A, estadio B, ya podemos tener una fase que es de normotensión, ¿ya? Y de ahí, de alguna manera, la importancia de no tampoco estar esperando, ¿cierto?, a que el paciente ya se hipotense, se altera la perfusión para empezar a tomar las conductas, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante tenerlo, digamos, en mente, tenerlo a lo mejor en el celular, para, ¿cierto?, poder identificar qué es lo que predomina, digamos, en nuestro paciente y ver cómo lo podemos ayudar. Si predomina, ¿cierto?, el shock del lado derecho, hay algunos fármacos que podemos echar mano de preferencia versus otros, mientras que si es disfunción del lado izquierdo, podemos a lo mejor empezar a considerar algún tipo de soporte mecánico. Lo mismo si ya es la falla es biventricular, ¿ya? Por lo tanto, es importante también tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de los fármacos, ¿ya?, de las primeras cosas a las cuales nosotros debiésemos echar mano es a los inótropos, ¿ya? Estos son fármacos que ayudan justamente a la parte, digamos, de la definición de disfunción de bomba, ¿ya? Y esto es independiente de mecanismos compensatorios, como por ejemplo puede ser aumento de la frecuencia cardíaca o las condiciones de llenado, ¿ya? El problema es que la evidencia que hay respecto a estos fármacos en general son de pobre evidencia, y básicamente porque no sería ético, ¿cierto?, dar estos medicamentos versus el placebo. De manera tal de que en general los estudios lo que han tratado de hacer es comparar uno versus otro, los han enfrentado entre sí. Vemos acá en la imagen que los mecanismos de acción varían según el tipo de fármaco que queramos usar, ¿cierto? Y eso también es importante para los efectos hemodinámicos que puedan tener los distintos fármacos, que se lo vamos a mostrar ahora. Si ustedes se fijan acá, dentro de las cosas a las cuales nosotros tenemos actualmente en el hospital, ¿cierto?, tenemos la noradrenalina, tenemos la adrenalina, tenemos acceso también a la vasopresina, ¿cierto?, fenilefrina la ocupan más bien en pabellón, y de los inótropos probablemente tal, ¿cierto?, la dobutamina, el isuprel, la milrinona. Nosotros acá en el Hospital del Salvador también tenemos levosimendan, ¿ya? Si ustedes se fijan, distintos efectos hemodinámicos en base al receptor al cual se una. Tenemos ahí las dosis de infusión, y esto obviamente es algo que tenemos que partir de la menor dosis y ir calculando la medida de que se vayan cumpliendo o no distintos parámetros hemodinámicos que les voy a mostrar, ¿ya? Pero de aquí también la importancia de saber qué es lo que predomina en el shock, porque en el fondo podemos preferir, por ejemplo, milrinona en aquellos pacientes que tienen algún grado de disfunción derecha versus dobutamina, tal vez en algún paciente que ha tenido un shock en relación a un infarto. Entonces, para mostrarles algunas evidencias, vemos ya que desde el año 2010 tal vez el trabajo más grande es el trabajo SOAP2, ¿ya? Y este es un estudio que lo hizo el equipo de intensivo del doctor De Backer, ¿ya? Y no era específicamente de pacientes con shock cardiogénico, sino que era más bien de shock en general, ¿ya? Es un estudio, sí, que es randomizado, que es multicéntrico, había un 17% de pacientes con shock cardiogénico, y trataron de ver el efecto de dopamina versus noradrenalina, ¿ya? Viendo como efecto la mortalidad. Y acá lo que se demostró es que la dopamina se asociaba a mayor mortalidad específicamente
en el grupo de pacientes con shock cardiogénico, básicamente a expensas de mayor tasa de arritmias. Y es de este trabajo que finalmente la dopamina de alguna manera sale del arsenal que nosotros debiésemos considerar para los pacientes con shock cardiogénico. Ahora, viendo otros fármacos, vemos acá la comparación entre adrenalina y epinefrina, ya en aquellos pacientes que han tenido shock cardiogénico después de un infarto. Es un estudio, si ustedes se fijan, bastante reciente, de 2018, pero obviamente con un número súper pequeño de pacientes, ya que es lo que se repite en la gran mayoría de los estudios. Ahora, lo que trataron de ver acá era ver los efectos a nivel del índice cardíaco, ¿ya? Y como un outcome de seguridad, si se generaba o no un shock refractario. Y lo que se demostró es que efectivamente no había diferencias en el índice cardíaco y tampoco a nivel de la presión. Ambos lograban hacer, digamos, la pega en términos de esos dos parámetros. Sin embargo, con la epinefrina sí hubo una mayor tasa de shock refractario. Y por lo tanto, si nosotros vamos a considerar un vasopresor, lo que debiésemos elegir, ¿cierto?, es en primera instancia la noradrenalina. Y con respecto a algunos inótropos, acá vemos, ¿cierto?, el DO-RE-MI, que es este estudio que se publicó el año 2021 en New England, que comparaba milrinona con dobutamina en pacientes con shock cardiogénico. Y si ustedes se fijan, también pequeño número de pacientes, un outcome primario súper grande, ya que en el fondo incluía muerte hospitalaria, paro, trasplante, asistencia, problemas renales, neurológicos, etcétera. Y la verdad es que lo que se demostró es que no había prácticamente diferencia entre milrinona o dobutamina y por lo tanto ambos pudiesen ser considerados en este tipo de pacientes. Y si vamos a ver ya las revisiones más sistemáticas, ¿cierto? Esto es un artículo ya del año 2020, es una revisión de la Cochrane, donde si ustedes se fijan solamente 19 estudios elegibles para poder ver en el fondo el efecto de estos medicamentos en pacientes con shock cardiogénico o bajo gasto, ya, o sea, pacientes que cursan con esto del shock cardiogénico después de una cardiotomía, ¿ya? Y si ustedes se fijan, lo primero que concluyen, no hay datos suficientes para apoyar uno versus otro para efectos de mortalidad, pero en términos de perfil hemodinámico, levosimendan podría tener utilidad. Sin embargo, no sabemos qué ocurre con eso a largo plazo, ¿ya? Y esto solamente para que ustedes me crean, si ustedes se fijan, acá compararon adrenalina versus noradrenalina en términos de mortalidad, en términos también de mortalidad a corto plazo y a largo plazo. Todos en general tienden a favorecer a la noradrenalina. Y si vemos milrinona versus dobutamina, ¿cierto?, que son los otros fármacos y otros que usamos, ya podemos ver acá también las tendencias y que básicamente no habría mayores diferencias. Sin embargo, milrinona en casos de falla derecha podría tener, ¿cierto?, un mejor rol. Y si vemos levosimendan, vemos acá versus dobutamina y versus placebo, ¿ya? Vemos que sí, el perfil hemodinámico es mejor, y por lo tanto también pudiese ser alguna alternativa. De los vasopresores, ya les comenté, ¿cierto?, en caso de hipotensión que no responda a volumen, que es la indicación clásica, y muchas veces también cuando usamos algunos inótropos, tales como milrinona, que pueden tener un efecto, ¿cierto?, de hipotensión, la noradrenalina es lo que nosotros debiésemos usar como acompañamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene menor tasa de arritmias, básicamente. Y, siguiendo con el manejo en UPC, algunos tips. El paciente tiene que recibir oxígeno, ¿cierto?, si la saturación es menor a 92%, si hay hipoxemia persistente, ventilación mecánica, ¿ya? Y ahí lo ideal, ¿cierto?, en modo asistido controlado por volumen, con un BTD 6 ml por kilo, que es lo estándar, y considerar siempre los PIC bajos en pacientes con falla del ventrículo derecho. Los inótropos, partir en general con milrinona o dobutamina en esas dosis, y si ya empezamos con dosis altas de estos medicamentos, siempre tenemos que estar pensando en llamar al Heart Team para ver si es que requiere de soporte mecánico circulatorio, ¿ya? Y aquí los que les comentaba, preferir dobutamina si es que es un shock postinfarto, o si milrinona si es que es usuario crónico de beta bloqueadores o si tenemos falla derecha. De los vasopresores, noradrenalina para presión mayor a 65, ir aumentando en forma progresiva si es que no logramos nuestros objetivos, y si llegamos nuevamente a dosis altas,
¿ya? O sea, milrenona mayor a 0,5, dobutamina mayor a 10, nora mayor a 0,3, o adrena mayor a 0,05, considerar también el soporte mecánico circulatorio y por lo tanto avisarle al heart team, ¿ya? Por otro lado, los diuréticos, también, ¿cierto? Como ya les comentaba, en general, parte de la fisiopatología es la retención de líquido, y por lo tanto, si el paciente era usuario previo de diuréticos, en base al estudio DOSE, lo que tenemos que hacer es dar el doble de la dosis equivalente por vía endovenosa. Y si el paciente nunca ha usado diuréticos previamente, podemos partir con un bolo de 20 miligramos y ir probando, ¿ya? Tenemos que ir evaluando la diuresis entre 100 a 150 ml/hora, ese es el objetivo, y esto implica reevaluación continua, o sea, no podemos indicar, ¿cierto?, al tiro todo y después olvidarnos del paciente, tenemos que estar encima, ¿ya? Y esto es parte del protocolo de manejo de shock cardiogénico que estamos escribiendo para el nuevo Hospital del Salvador, en donde estamos de alguna manera planteando una evaluación continua, si ustedes se fijan, dentro de las primeras 12 horas, ¿ya? Es así de importante y lo rápido que se puede descompensar un paciente, ¿ya? Y por lo tanto, primero lo identificamos, lo monitorizamos y buscamos objetivos. Tener una PAM mayor a 65, que ojalá logre barrer el lactato de un 50% en las primeras 4 a 6 horas, y la diuresis, como yo les comentaba, entre 100 a 150 ml/hora. Si no logramos el objetivo, tenemos que aumentar nuestros inótropos, aumentar los vasopresores y estar pensando ya en usar un catéter de Swan-Ganz. Y si no logramos objetivos a pesar de eso, ya tenemos que sí o sí considerar el Swan, tenemos que estar llamando, digamos, al heart team y ver si el paciente cumple con alguna contraindicación para soporte mecánico. Y la evaluación del heart team puede llevar a dos grandes vertientes. Uno, ya no hay nada que hacer, ya estamos en la fase terminal del shock, por lo tanto, cuidados paliativos, o podemos echarle mano a una terapia avanzada, que puede ser un soporte circulatorio o trasplante, ¿ya? Ahora, muy brevemente respecto al soporte mecánico circulatorio, esto daría para una presentación completa, pero solamente para que tengan algunas nociones. En general es nuestra alternativa en los pacientes con shock refractario. ¿Por qué? Porque nos permite, ¿cierto?, reducir el trabajo del ventrículo izquierdo, reducir las presiones, mejorar la perfusión, que digamos otro de los factores importantes de la fisiopatología, tanto a nivel de las coronarias como a nivel de órganos. Y puede ser un puente, ¿cierto?, a que el paciente se recupere, a que veamos si seguimos o no seguimos, o a que eventualmente el paciente se trasplante. Y hay distintas formas que podemos dar soporte mecánico, y aquí de nuevo predomina lo de los fenotipos, ¿ya? ¿Qué es lo que predomina? Predomina la falla derecha, predomina la falla izquierda, hay falla biventricular, o tenemos una falla que es más bien respiratoria, ¿ya? Y aquí de las cosas que tenemos, ¿cierto?, el balón de contrapulsación, el ECMO, ¿cierto?, que puede ser venovenoso o venoarterial. El Impela, hay creo que un caso solamente acá en el Hospital del Tórax, pero está disponible también en otros centros. Y el Tandem Heart, la verdad es que también es más bien anecdótico acá, obviamente en el extranjero también es una alternativa. Los sitios de acumulación, que son los clásicos, ¿cierto? Ya hablaron previamente del balón de contrapulsación, así que no me voy a referir a eso. Tenemos el Impela, que existe en su versión para descomprimir el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. El del lado derecho no lo tenemos disponible en Chile. Y el Tandem Heart, que de alguna manera requiere, ¿cierto?, de una punción transeptal para poder, digamos, canular, ¿cierto?, al lado izquierdo del corazón. Y los distintos tipos de soporte son distintos, y acá en el fondo están clasificados en base a el soporte que dan, ¿ya? Entonces, para soporte derecho tenemos el Impela, tenemos el Tandem Heart del lado derecho, y también tenemos el ECMO, que nos puede dar un soporte biventricular. Tenemos el soporte izquierdo, ¿cierto?, con el balón de contrapulsación, con el Impela, y en el caso de el soporte biventricular, básicamente es el ECMO, ¿ya? Para efectos de descompresión, si ustedes se fijan, en el Impela, digamos, es de los que más nos daría, digamos, descompresión del lado izquierdo, ¿ya?, versus, ¿cierto?, el lado derecho, en donde el ECMO podría tener, digamos, mayor utilidad, ¿ya? Entonces, esto solamente para que lo conozcan, lo pueden revisar después con más detalle si quieren. Esto es un poco lo mismo, pero solamente también para mostrarles, ¿cierto?, las configuraciones en las que van.
ya el balón ya lo presentaron previamente, importante que ayuda, ¿cierto?, a mejorar la perfusión coronaria, ya, si bien no es tanto el soporte que da a nivel sistémico, a nivel de coronaria sí puede tener un rol, digamos, más importante. Ya, lo mismo con el Impela, que también finalmente nos va a ayudar a mejorar la perfusión coronaria, ¿ya? Y respecto a las desventajas de cada uno, esto no es gratis, ¿cierto? Obviamente hay un costo que va asociado al uso de algunos de estos tipos de soporte. En el caso, ¿cierto?, del balón, sabemos que hay riesgo de hemólisis, sabemos que hay riesgo de isquemia de extremidades, sabemos que hay riesgo de sangrado, ¿ya? Y obviamente que no lo podemos usar en insuficiencia aórtica que sea moderada severa o en enfermedad aórtica severa, ¿ya? En el caso del Impela, también riesgo de sangrado, básicamente de isquemia, y también básicamente las mismas contraindicaciones respecto al balón de contrapulsación, en el sentido de la enfermedad aórtica, y lo otro importante es que no pueden haber trombos, porque le haríamos un flaco favor al paciente, ¿cierto?, sacando el trombo del ventrículo y inyectándolo, ¿cierto?, a la aorta, ¿ya? Y en el caso del ECMO, ¿cierto?, todas las complicaciones de las cuales probablemente algunos hemos sido testigos, desde el síndrome de Arlequín, ¿cierto?, desde, en el fondo, complicaciones en relación a los accesos y también complicaciones de sangrado o tromboembólica, ¿ya? Por lo tanto, tener esto en consideración también al momento de elegir el soporte que nosotros vamos a dar. Y en general, las contraindicaciones, este es un artículo que publicó el doctor Rosell justamente en relación a las pacientes que van a ser sometidas a asistencia circulatoria mecánica de corta duración, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay factores de que son propios del paciente a pacientes que han tenido algún tipo de complicación, o sea, por ejemplo, trastornos de la coagulación, falla multiorgánica, o sea, si ya estamos en una fase muy avanzada del shock, el paciente no tendría beneficio, digamos, de estas terapias. Lo mismo en pacientes con sepsis no controlada, pacientes con déficit neurológico, alguna contraindicación que nos impida usar los soportes mecánicos como la enfermedad vascular periférica que no nos dé acceso, las disecciones aórticas, ¿ya? Y pacientes con paros prolongados, teóricamente, en relación al daño neurológico que se genera, tampoco tendría beneficio. Y cuando conectamos a un paciente a soporte mecánico, la verdad es que siempre tenemos que estar pensando en que tenemos que monitorizar y si podemos avanzar eventualmente, si tenemos que escalar o si podemos eventualmente desescalar, ¿ya? Ya hay una serie de parámetros a considerar desde la eco, ¿ya?, que lo podemos hacer al lado del paciente, desde la cantidad de drogas que estamos usando, desde el estado neurológico, ¿cierto?, la ventilación, la perfusión periférica, que es algo que siempre tenemos que ver, ¿cierto? Y los otros marcadores de perfusión de órganos, como el lactato, la función renal, el estado del bicarbonato para ver acidosis, ¿cierto? Y la función hepática. Y acá hay distintos parámetros hemodinámicos que también podemos evaluar según cuál sea, digamos, lo que predomina también, ¿ya? Entonces, hay parámetros del shock en general, hay parámetros que nos hablan de disfunción más bien derecha, y hay parámetros que nos hablan de enfermedad vascular pulmonar. Y eso también nos puede permitir ver qué es lo que tenemos que aportarle a nuestro paciente y cómo está evolucionando en base a las cosas que vamos haciendo. Y para desescalar, esto es un documento de consenso que salió publicado este año, a inicios de año. Si ustedes se fijan, proponen de alguna manera esto de las mediciones seriadas, ¿ya? O sea, ver al fondo cómo va evolucionando nuestro paciente, ver si está estable en términos de vasopresores, estable en términos de inótropos, es decir, no ha avanzado, no ha requerido de mayor intervención, y distintos parámetros a considerar, desde parámetros hemodinámicos, parámetros de laboratorio que hablan más bien de la hipoperfusión, y también parámetros del eco, ¿ya? O sea, con todas esas cosas nosotros podemos decir si el paciente está mejorando y por lo tanto ya no requiere tanto del soporte mecánico. Y eso tiene que ser en forma repetida. Repetida puede ser más de una vez al día o al menos todos los días. Todos los días debiésemos nosotros estar pensando, ¿cierto?, en si el paciente está en condiciones de empezar a bajar el soporte, ¿ya? Y si a pesar de eso fallamos, múltiples días fallamos,
lo que habría que evaluar, ¿cierto?, es si requiere un soporte de mayor larga duración, como sería un LVAD, por ejemplo, que acá también es excepcional, o eventualmente si es candidato a trasplante, o si finalmente ya llegamos a una fase en que nuestro paciente no mejoró y por lo tanto tenemos que considerar los paliativos, ¿ya? Si logramos avanzar y logramos llegar a un soporte mínimo, sin deterioro de la perfusión, ¿cierto?, con una buena eco, ¿cierto?, y con parámetros hemodinámicos que se mantienen estables, podemos pensar en decanular a nuestro paciente, ¿ya? Y con las drogas, importante, ¿cierto?, tenemos los inótropos, tenemos los vasopresores, tenemos los diuréticos. En general, lo que uno va haciendo es ir bajando progresivamente los diuréticos, cumpliendo ciertas metas de diuresis y que se mantenga buena la función renal, ¿cierto?, y la perfusión. Después de eso uno empieza a bajar los vasopresores y finalmente lo último que sale, lo último que debe salir es los inótropos, ¿ya? Así que eso es un poco la secuencia que uno debe seguir para ir saliendo, digamos, de las terapias que se han ido instaurando. En el caso del paciente cardiogénico secundario a un infarto, lo primero es, ¿cierto?, ver si el paciente qué riesgo tiene. Para eso tenemos los scores que yo ya les mostré, algunos me permiten ver tan probable que el paciente tenga cardiogénico. Si es isquémico, tiene que ir a hemodinamia, ¿cierto? Ya sabemos que eso reduce la mortalidad, ¿ya? Si el paciente vuelve choqueado, ya tenemos que, ¿cierto?, primero ver si es un shock que responde o no responde a volumen. Si no responde a volumen, tenemos hipoperfusión, tenemos daño de órganos, que eso es un shock cardiogénico. Y por lo tanto, tenemos que considerar alguna causa reversible, como por ejemplo un taponamiento, alguna arritmia que lo esté descompensando, alguna complicación, ¿cierto?, del acceso vascular que también pudiese ser, que curse con sangrado, con anemia, ¿ya? Son todos esos factores corregibles. Tenemos, ¿cierto?, que iniciar la terapia con inótropos, si es postinfarto, de preferencia con dobutamina, si hay hipotensión sostenida, asociar noradrenalina, ¿ya? Y ir evaluando en forma progresiva parámetros de perfusión. Si el shock sigue avanzando, considerar, ¿cierto?, poner un SWAN, y en base a eso guiar, ¿cierto?, nuestro manejo, y si esto sigue siendo refractario, considerar soporte mecánico, ¿ya? Y en el paciente posparo, ¿cierto?, en general, lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, más que mandarle inmediatamente a hemodinamia, hay que ver, ¿cierto?, el estado neurológico del paciente. Cuando si fue un paro prolongado, ya vimos que probablemente no vamos a poder optar por las terapias más avanzadas y por lo tanto eso también tiene que tenerlo en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿ya? Pero el ECMO puede ser una opción en esos pacientes también y eventualmente se puede hacer también el estudio o la revascularización bajo soporte, ya que probablemente sería más seguro que mandarlo antes sin ningún tipo de soporte. Y en el caso de la falla cardíaca que se descompensa o que tiene, digamos, disfunción ventricular y que por eso es el shock cardiogénico, básicamente lo mismo, buscar causas reversibles. Si está hipotenso, partimos vasopresores, partimos inótropos, y ahí en el fondo vamos evaluando en base a las metas que yo ya les mostré. Perfusión, ¿cierto?, clínica y de laboratorio. Si tenemos un SWAN, ¿cierto?, podemos ir evaluando también en base a parámetros hemodinámicos. Si es severo o es refractario, conversar con el Heart Team para ver en el fondo qué es lo que predomina, si se beneficia de soporte mecánico circulatorio y de cuál, porque en el fondo, en base al fenotipo que tengamos, es el tipo de soporte que nosotros debiésemos indicar. Por lo tanto, ya estando el paciente en la UCI, ¿cierto?, en base tratamiento en base a objetivos, y si es un shock refractario, ¿cierto?, vemos si predomina lado izquierdo, lado derecho, biventricular, y en base a eso nosotros vamos a ir eligiendo, ¿cierto?, el tipo de soporte que nuestro paciente necesita. Y por lo tanto, para terminar, quédense con el concepto de que el shock cardiogénico es una condición de riesgo vital con altísima mortalidad, que es muy importante la identificación temprana, que tomemos conductas rápidas, porque finalmente puede ser una cuestión de horas, básicamente, que el paciente llegue rápidamente a un estadio C, incluso D, o ya finalmente E. Buscar la etiología, isquémico, no isquémico, y buscar lo que pueda ser rápidamente corregible. Usar los inótropos y los vasoactivos en forma combinada según el perfil hemodinámico
estar encima, súper encima, reevaluando siempre a los pacientes, ¿ya? Y considerar el soporte mecánico cuando ya estemos en una fase más bien refractaria. Bien, eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Súper, Bernie, de verdad muy buena tu presentación, muy clara, muy completa, aparte tienes muy buen hablamiento, Sólida. sólida, así que, bueno, vamos a dar paso a las preguntas, no sé si alguien quiere partir, yo tengo varias, pero me gustaría darle la palabra al resto. Ya, voy a partir yo entonces, a ver si se motivan. Eh, Mira, dentro de lo que es shock cardiogénico profundo, ¿se escucha? Sí, Ya, yo te escucho perfecto. perfecto. Mira, mi pregunta es la siguiente, que es como para que conversemos un poco de nuestros manejos, porque dentro de lo que es un shock cardiogénico profundo, siempre como va a haber un CIRS asociado al shock cardiogénico en sí, a la hipoperfusión en sí, da lo mismo si es químico o no es químico, probablemente vaya a terminar en vasoplegia igual. Muchas veces he visto que queremos iniciar dobutamina. Katia, ¿podéis silenciarte, porfa? Ya. Muchas veces partimos dobutamina y obviamente la dobutamina o milrinona o el inótropo que sea inodilatador va a tener un efecto dilatador, un efecto en vasoplegia y muchas veces el paciente se va a hipotensar y veo que muchas veces en relación a eso se suspende la dobutamina. Ahí yo creo que quizás sería más razonable en vez de suspender el inótropo, que es lo que en el fondo nos va a ayudar a sopesar el shock cardiogénico. Quería ver tu opinión como cardióloga de quizás no sería mejor al indicar esta dobutamina o esta milrinona que nos genera hipotensión, aumentar la dosis de vasopresores o algo así, en vez de retirar el inótropo. ¿Qué opinas de eso? Sí, efectivamente. De hecho, esa es la indicación. La indicación, ¿cierto?, es acá lo que más beneficio le va a dar finalmente es el inótropo, ¿ya? Y muchas veces el precio que uno paga con el inótropo, especialmente con la milrinona, ¿cierto? Es que el paciente tiende a hipotensarse un poco más, ¿ya? Esa es la indicación sí o sí de vasopresor, de acompañar con la noradrenalina. Y ahí es mejor, entre comillas, aguantar el chaparrón un rato, ¿cierto? Subiendo un poco la dosis de los vasopresores, en la medida, ¿cierto?, que logramos estabilizar finalmente al paciente, ¿ya? Pero teóricamente no debiésemos suspender los inótropos, ¿ya? Como les comentaba, bueno, han habido algunos casos, yo recuerdo, ¿cierto?, efectivamente en la UCI, en los cuales se ha suspendido el inótropo justamente por este efecto de hipotensión, y finalmente lo único que hemos visto en esos pacientes es una progresión muchísimo más rápida ya a los estadios más avanzados del shock. Y el problema es que acá no tenemos mucho espacio para equivocarnos, ¿ya? Porque en el fondo el paciente, por ejemplo, solamente por darles un ejemplo, el paciente de la cama, que estaba en la cama 4, que era un paciente coronario, ¿cierto?, que cursó con un shock cardiogénico, digamos, en mi turno pasado, prácticamente en unas pocas horas, ¿cierto?, estábamos con el paciente conversando hasta que después finalmente lo entregamos intubado, ¿cierto?, con drogas vasoactivas en dosis alta, con 4 drogas vasoactivas, con catéter de Swan-Ganz y con ultrafiltración, ¿ya? O sea, es así de rápido lo que puede ocurrir. Y por lo tanto, la recomendación es a no suspender el inótropo. En el fondo, si tenemos que pagar el precio subiendo un poco más el vasopresor, es mejor eso a suspender el inótropo a un paciente que está con shock cardiogénico. Perfecto. Eso responde muy bien lo que quise preguntar. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están en la residencia. Hola, hola Bernardita, soy Gabriela. Hola, 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 muy buena tu presentación. Creo que como que esta entidad tiene muchas aristas, tanto en vista etiológico como terapéutico, así que súper buena la presentación. Y tengo dos preguntas en base al shock cardiogénico post-cardiotomía, ¿ya? ¿Tienen algún rol acá los biomarcadores como ProBNP y las troponinas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, uno de estos scores que tú mencionaste, ¿tienen algún rol como para predecir este shock cardiogénico post-cardiotomía? Eso. Ya, mira, de los marcadores, por lo menos, troponina sí tendría un rol post-cardiotomía, sobre todo considerando como alguna complicación como el reinfarto, ¿ya? Donde sabemos, ¿cierto?, que tiene que ser una elevación más de un 20%, ¿cierto?
del basal, digamos, que teníamos como pensando, digamos, en alguna complicación, ¿ya? A largo plazo no se ha estudiado, ¿ya? Pensando, digamos, en que el paciente, por ejemplo, que persiste con troponinas altas, en el fondo tiene mayor mortalidad a largo plazo, eso todavía no está descrito, por lo menos de lo que yo he revisado. Y de los scores, todos se han hecho prácticamente en pacientes postinfarto. Ya, como les comentaba, la gran mayoría de la evidencia, que es poca que tenemos, digamos, acá, ha sido en ese setting de paciente. ¿Ya? Finalmente porque es la etiología más frecuente. Y aún así, si ustedes se fijaron, los estudios son de bajo N en general. Ok, gracias. Yo tenía otra pregunta, porque cuando uno, no sé, pues en la beca de medicina interna aprendí de otro tipo de shock séptico profundo, por ejemplo, intubar, conectar a ventilación mecánica para bajar el consumo de oxígeno, y en relación a eso también hay una meta de analgosedación moderada profunda, o sea, tener un paciente dormido en RAS-3, en el fondo para que se relaje el diafragma y ese gasto cardíaco ya no vaya al diafragma, que es un 30% que puede llegar, sino que vaya al resto del cuerpo. Muchas veces vemos que tenemos gasto acá, por ejemplo, shock cardiogénico, y muchas veces está la estrategia de tenerlo un poco más despierto y no tenerlo sedado para no suprimir la adrenergia del paciente. Entonces ahí a mí como internista me queda la duda, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo al paciente sedado o lo tengo despierto estando en ventilación mecánica? Porque yo pienso que si lo tengo despierto estando en ventilación mecánica, igual voy a tener un consumo de oxígeno aumentado, igual el paciente va a estar usando su diafragma, aunque esté en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué opinas ahí de la meta de sedación en estos pacientes? No, el paciente que ya está en una fase de la fase C en adelante del shock, debiese estar ya, digamos, en un RAS-5, ¿ya? No sé si me escuchan, me quedé pegada, ahí sí. Sí, porque efectivamente lo que dices tú, en el fondo, si el paciente está despierto, va a haber, digamos, algún grado de adrenergia, ¿ya? Y en general sabemos que la fase adrenérgica del shock cardiogénico, por lo menos es al principio, después ya no sacamos nada, digamos, con tratar, digamos, de aumentar la adrenergia en ese aspecto, ¿ya? Y mensaje importante, que esto es distinto al manejo de un shock séptico, ¿ya? Porque en el shock séptico, de alguna manera, lo que uno hace, ¿cierto?, es ver la respuesta a volumen, ¿cierto?, dejar con drogas vasoactivas, ir aumentando las drogas vasoactivas, ¿cierto?, y después utilizar otro tipo de terapias, digamos, ya más avanzadas, ¿ya? Acá, de alguna manera, el orden, por decirlo de alguna manera, es distinto. O sea, generalmente partimos con el inótropo, que es, digamos, como el que tiene el rol principal, el vasopresor muchas veces está en movimiento, digamos, los efectos que pueden tener incluso los inótropos, pero, digamos, el que comanda es el inótropo. De hecho, el inótropo es el último que tiene que salir, ¿ya? Ese es como el mensaje importante. Uno va como ajustando las otras cosas progresivamente, va bajando los diuréticos, va bajando un poco la droga vasoactiva, pero finalmente lo último que tiene que salir es el inótropo, ¿ya? Y siempre las bajadas acompañadas, ¿cierto?, de los parámetros de perfusión, si es que digamos, hay algún deterioro o no, porque eso nos va a obligar, ¿cierto?, a devolvernos. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta del resto de los chiquillos? Tengo una pregunta. Adelante. ¿Sí? ¿Es válido que yo, en vez de colocarle un SWAN, cuando ya instauré el inótropo, partí noradrenalina, decida, por ejemplo, guiarme por eco para seguir este shock cardiogénico, para determinar, qué sé yo, si hay compromiso ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ver si está sobrecargado, medir la vena cava, en el fondo una comparativa con respecto al SWAN, porque ahí lo que se propone después ya monitorizar mejor y ponerle un SWAN, hacer en el fondo una comparativa. Si yo digo, mira, yo si hago una buena eco, tengo buenas ventanas, ¿puedo guiarme con eso con el manejo del shock? ¿O necesariamente tengo que colocarle el SWAN? ¿O si tengo alguna diferencia entre los dos tipos de monitorización? O sea, con el eco, con una buena ventana, con un ecocardiografista, ¿cierto?, experimentado, eventualmente podemos llegar finalmente a lo mejor a conclusiones muy parecidas que es lo que podríamos tener con un SWAN. Sin embargo, hay algunas cosas, ¿cierto?, a nivel de la vasculatura pulmonar propiamente tal, que finalmente las vamos a poder ver solamente con el SWAN, ¿ya?
La disfunción derecha, medida por eco, en general también está afectada por muchos factores. O sea, por ejemplo, si el paciente ha sido operado, si tiene una cardiocirugía reciente, sabemos que nosotros solamente por el hecho de haber sido operado, en el fondo va a tener un TAPS alterado, va a tener probablemente una onda S alterada, y por lo tanto eso nos puede falsear de alguna manera también nuestra interpretación, ¿ya? La vena cava también, si uno lo quisiera evaluar, sabemos que en pacientes en ventilación mecánica bajo PIP también eso va a estar falsamente, digamos, el colapso inspiratorio se falsea, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si bien nos puede dar algún grado de aproximación, no es exactamente lo mismo. El SWAN en ese aspecto, aunque a algunos no les guste mucho o sea, no se sientan cómodos con el SWAN, finalmente nos va a dar una medición mucho más fidedigna de lo que está ocurriendo. Súper buenísimo. Aparte, igual hay variabilidad interoperador. Muchas gracias. O en el fondo, no en todos los turnos contamos con un ecocardiografista, entonces quizás ayude como a homogeneizar lo que hacemos. Eso, ¿alguna otra pregunta? Parece que estamos. Súper. Oye, Berni, de verdad, nuevamente muchas gracias, estuvo muy bueno, muy útil para todos, yo creo que tocamos varios temas sobre la mesa, así que, bueno, nos estamos viendo en las siguientes presentaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, excelente presentación. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.